Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente. Estamos en la unidad de aprendizaje número 3. Bienvenidos. La materia es Desarrollo y Administración de Proyectos. Hasta ahora hemos visto que es muy importante tener un objetivo del proyecto. En esta sesión veremos la forma de arrancar un plan, es decir, de iniciar una planificación, y cómo utilizar diversas herramientas que son muy sencillas para simplificar significativamente la tarea de realizar un proyecto. Volveremos a mencionar algunos términos que son de uso común, pero precisaremos su aplicación en planificación de proyectos. Solemos utilizar términos como estrategia, logística y por supuesto que también táctica como sinónimos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una aplicación precisa en la planeación de proyectos. Veremos que algunos afectan más que otros. Estos conceptos que afectan más que otros son el costo y el tiempo, considerados como los pilares para la elaboración de un exitoso plan de proyecto. Esto queda a cargo del director del proyecto. Seleccionar al personal más adecuado, los recursos necesarios y por supuesto todo lo que rodee a este equipo de trabajo para que se realice eficientemente la planeación de un proyecto. En estas sesiones específicamente también veremos cuáles son los primeros pasos para la elaboración de un proyecto. Nos hemos preguntado, ¿contamos con el espacio adecuado suficiente? ¿Tenemos herramientas informáticas y computacionales adecuadas? ¿Contamos con el personal idóneo? ¿Tenemos la experiencia o tenemos que recurrir a alguien que la tenga porque nosotros no la tenemos? Entre otros muchos requerimientos que repasaremos en esta sesión y en la siguiente. Hay otras preguntas adicionales que son: ¿estamos duplicando los trabajos? ¿Utilizamos herramientas inadecuadas? Son situaciones muy frecuentes en la planeación. Por ello es necesario documentarlos. Así estará a la vista de quienes sean los responsables de la elaboración del proyecto y sobre todo del director de proyectos para que él tome las medidas necesarias o las correcciones necesarias. Los invito a que veamos una muy breve exposición en donde reafirmaremos algunas definiciones y las precisaremos, así como también complementaremos algunos conceptos básicos en la planeación de proyectos. También daremos alguna guía de cómo diferenciar algunos términos como estrategia, como táctica, como logística. En la planeación de proyectos se utilizan muy diversos términos. Sin embargo, con el tiempo se han ido unificando para quedar como un solo término para la aplicación de todos y cada uno de estos proyectos. Muy bien. Entonces, iniciaremos con repasar algunos conceptos vistos en la clase anterior y partiremos de las ideas básicas para ir ampliando nuestro conocimiento acerca de la planeación de proyectos. Obviamente es un tema que se puede extender mucho, pero procuraremos ser lo más sucintos posible. Bien, decíamos que en la clase anterior ya teníamos algunos términos definidos.
mm, por ejemplo, costo y tiempo. Siempre ha surgido la pregunta y constantemente nos la hacemos también nosotros. Entre más prolongado sea el tiempo de un proyecto, ¿saldrá más barato o más caro? Bueno, habría que hacer precisamente el análisis. Tenemos la impresión de que si los proyectos se hacen rápidamente van a salir más caros, porque son de urgencia. ¿Mas no es así? Hay un tiempo ideal para la realización de los proyectos, porque si prolongamos mucho un proyecto en el tiempo, vamos a tener que pagar innecesariamente rentas, celadores, personal, que seguramente va a estar ocioso durante mucho tiempo en lo que se termina el proyecto. Bien, el objetivo específico de esta unidad es que el alumno, al revisar los conceptos, obtenga un aprendizaje significativo, es decir, los tome como propios, los interprete y los aplique. Una pregunta que siempre nos hacemos cuando se inicia un proyecto. ¿Con qué empezamos? Bueno, hay dos enfoques. El primero dice que inmediatamente después de la idea debe de iniciarse el proyecto. Se inicia con el planteamiento de todas las actividades que hay que realizar y su respectivo tiempo de ejecución. Pero hay otros métodos también que dicen que la planeación de un proyecto se lleva a cabo una vez que se ha definido perfectamente bien el objetivo y todas las fases del proyecto, incluida la fase de arranque o de inicio del proyecto. La planeación y estructura del trabajo. Desde luego que un proyecto, por su propia naturaleza, debe de plantearse en forma estructurada, como si fuese un organigrama. Va a haber personas que dirijan el proyecto, que en este caso es el director de proyecto, y va a haber los líderes de cada uno de los equipos de trabajo. Pero ojo, siempre nos ha saltado la impresión de que un proyecto lleva muchas personas y nos remitimos a los antiguos esquemas de proyectos en donde había una persona dedicada prácticamente a una sola actividad. Hoy podría decirse que los profesionistas somos multitarea y realizamos varias actividades que antes le correspondían a eh, a varias personas. Por eso es que la estructuración del trabajo hoy en día cobra mayor interés. Bien, ¿qué actividades debe de realizar la dirección? Bueno, estamos viendo como un malabarista al director de proyectos, pero no es así. El director de proyectos, una de sus principales labores debe de ser la correcta asignación de las tareas para cada uno de los participantes. Las actividades que debe de realizar entonces el director de proyectos es analizar y comprender el alcance de todas y cada una de las actividades a realizar en un proyecto. Además, debe de documentarlo para que esté a la vista de todos los participantes y, por supuesto, del director de proyecto. Hablando de una experiencia en particular en la construcción, lo que son la planificación y el plan de trabajo, siempre se expone en un aparato que denominábamos rotafolio, hoy ya es por medios electrónicos, pero en ese rotafolio se ponían todo el juego de planos, de planes, para que estuvieran a la vista de todos los que iban a participar en la obra. En una obra de construcción no solamente hay un director de la obra de construcción, hay también líderes de cada uno de los frentes de trabajo que conocen perfectamente bien el alcance
de cada una de sus actividades. Entonces, la labor de la dirección de proyectos es justamente encargarse de que cada uno de los participantes realice la tarea adecuada. También hacemos hincapié en que los requerimientos son muchos. Hablemos nuevamente de una construcción. Una construcción requiere no solamente las licencias, las autorizaciones, sino juegos de plano arquitectónico, juegos de planos estructurales, de instalaciones y las firmas de los peritos responsables que van a garantizar la seguridad y viabilidad de la obra. Es decir, nos van a permitir conocer si la obra es segura, por un lado, y por otro lado, nos van a dar algunos requerimientos legales que debe de cumplir la obra en cuanto a seguridad y en cuanto a administración. Quizá hemos tenido la oportunidad de haber construido algo y si no, bueno, no es difícil imaginarse que cada uno de los personajes que participa en una obra de construcción tiene una tarea específica. Y se colocaba en los famosos rotafolios, en donde cada equipo de trabajo podía consultar su juego de planos y de planes. Conocer las fechas en las que se deben de realizar cada uno de los trabajos y su descripción detallada. Inclusive, algunas flechitas indicando que se correlaciona con otras actividades. Y ojo, hay actividades precedentes que son aquellas que se tienen que realizar antes de una actividad determinada. También se le llaman actividades subsecuentes, aquellas que una vez terminadas las actividades básicas, continúan con las actividades subsecuentes. Por ejemplo, en una obra, después de haber terminado los muros, etcétera, a eso le llaman obra negra. Después de la obra negra vienen los acabados. Entonces, los acabados ya son actividades dentro del proyecto, pero podría decirse que son subsecuentes. No se pueden realizar antes de que la obra esté en su estado, digamos, más elemental, que se le denomina obra negra, para de ahí empezar a recurrir. Algunos arquitectos dicen vestir la construcción. Además de plasmarse en el plan de trabajo de un proyecto los objetivos, también se deben de plasmar los riesgos y, en general, los obstáculos que se puedan llegar a presentar en una obra o en un proyecto. Los obstáculos son variados y es un tema siempre a discutir. No existe una fórmula mágica para determinar, predecir o calcular en sí los obstáculos, pero sí están presentes. Por ejemplo, al empezar quizá una obra, como ha sucedido recientemente en nuestro país, viene un ciclón y, bueno, se tiene que detener la obra de construcción y todos los trabajos adyacentes. Bueno, esos obstáculos que al mismo tiempo son imprevistos, que al mismo tiempo son riesgos, pueden y deben de calcularse dentro del cuerpo de un proyecto. Hablemos ahora de lo que es la generación de un proyecto y estamos viendo una especie de mesa no tan redonda, pero en la que se encuentran todos los integrantes del proyecto que van a generar precisamente todos y cada una de las actividades que va a incluirse en el plan de trabajo. Bueno, requerimos, pues, por supuesto, de aspectos físicos como son el espacio adecuado y aspectos computacionales, son los equipos de cómputo y las redes. Y bien, veremos un poco más adelante que hoy en día los requerimientos, aunque no son muchos, sí son indispensables en cuanto se refiere a la información. Eso está
conocido desde hace muchos años. Por ejemplo, existen ya en el mercado y en forma gratuita aplicaciones muy importantes, muy interesantes, que nos ayudan a gestionar un proyecto, es decir, a realizar un proyecto, porque son una especie de guía práctica. Podría decirse que es una hoja no en blanco, sino ya con los principales rubros que hay que llenar. Un ejemplo de ellos es el famoso programa que se denomina HANA, y que es un sistema informático de comunicación integrado que tiene soportes para organizar y calendarizar los trabajos en un tiempo. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar trabajando en red, varios operarios, varios analistas, varios integrantes de un proyecto, y vamos a estar atendiendo cada uno de nosotros las áreas que nos corresponden. Pero al mismo tiempo vamos a estar viendo cómo se están integrando las otras áreas, de tal manera que si uno requiere información de otras áreas, las tiene en el momento, lo que se llama en tiempo real, en la ejecución del proyecto. Todavía hay sistemas mucho más avanzados, pero también se requiere una mayor capacitación. Pero uno que está en el intermedio es el Word Project, que es también muy interesante, porque es un sistema que además tiene una autoevaluación o autoevaluación de las actividades y los tiempos que se están proyectando y nos corrige. Por ejemplo, si nosotros ya propusimos como tiempo final de ejecución de los trabajos 100 días y por decir algo, ya incluimos un trabajo que tenga 100 o más días, inmediatamente el programa nos rechaza esa actividad y nos dice, revísala, no puede ser, está fuera de tiempo. Este Word Project también se puede adaptar a costos o se puede adaptar a otros requerimientos del proyecto. Pero bien, son formalidades o formatos que posteriormente se pueden volver obligatorios para el cliente, para la presentación del proyecto al cliente, son indispensables. Y de hecho uno firma el contrato diciendo que va a utilizar tal o cual sistema para hacer la planeación o el proyecto. O bien, ya sea la dependencia privada o pública, nos otorgan el formato para que nosotros lo llenemos y lo procesemos. Hay el famoso Project que también es de Microsoft y nos da muchísimos elementos relacionados principalmente con la comunicación para hacer nosotros un proyecto. Nos proporciona enlaces, input de información, o sea, entradas de información. Igual que el programa anterior, nos puede dar una corrección eh, por medio de un programa muy sencillo en el cual podemos seleccionar una cantidad máxima y una cantidad mínima, y cuando detecte el programa que estamos fuera de esos rangos, entonces le pone una llamada de alerta. En fin, sería interesante practicar, conocer y sobre todo aplicar estos sistemas en nuestro trabajo de planeación. Bueno, todo esto tiene que estar plasmado en un documento. Se le llama charter o carta, acta constitutiva, a esta forma de expresarlo en un documento, todas las ideas que hemos iniciado a explicar. El acta constitutiva del proyecto es un documento en donde se plasma y reconoce la existencia del proyecto en primer lugar y provee la dirección y los objetivos de la gestión del proyecto. Sin perder de vista, es muy interesante
aquí recalcar que sin perder de vista el objetivo del proyecto. Es como si tuviésemos un eje alrededor del cual nosotros podemos hacer giros independientes, pero siempre conservando nuestra orientación hacia el objetivo principal del proyecto. Ejemplo, tenemos que hacer alguna excavación, lo podemos hacer a mano, pero también lo podemos subcontratar con maquinaria. Entonces, podríamos hacerlo solamente con maquinaria, solamente con mano de obra o bien en forma mixta. Generalmente se escoge esa alternativa mixta. Bien. Ya por último vamos a explicar qué diferencia hay entre una estrategia en la planeación, una táctica y, por supuesto, la logística. La estrategia es un término que normalmente utilizamos en forma errónea, pero que es el más importante de todo, y es llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, estamos ilustrando un equipo de fútbol. El objetivo es, ya sea eh, meter un gol o recibir un gol. Entonces, para llegar a ese objetivo, pues tendríamos nosotros que pensar en otras alternativas que no fuese una sola, porque precisamente en la variación de las alternativas y en los diferentes tipos de ataque es como vamos nosotros a obtener nuestro objetivo, que es el gol. Y todo va a depender también de la retroalimentación que tengamos en función de nuestro contrincante. Como es el concepto más importante, pues los demás podrían ser adjuntos a este, sin eliminarlos, por supuesto, como es la táctica, que la táctica es el cómo le vamos a hacer para conseguir el objetivo. Entonces, normalmente lo utilizamos como estrategia, pero la estrategia es en sí el sinónimo del objetivo, y la táctica pues sería el sinónimo del cómo lo vamos a hacer. También tenemos que responder quién lo va a hacer y cómo. Hay, a diferencia de la estrategia, en la táctica se describe un método. Vamos a hablar en los términos de planeación, un método específico. De tal manera que pudiera ser que hubiera varios métodos para realizar un mismo trabajo y llegar al objetivo por diferentes vías, dependiendo lo que se vaya presentando en frente. Finalmente, la logística es un término que francamente se utiliza únicamente para definir un medio de transporte. Aunque también tiene algunas otras aplicaciones, como veremos, y lo expresa su plataforma, es un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Es decir, el término distribución no solamente implica el transporte, implica el almacenaje, implica los sistemas de seguridad y los diferentes medios de transporte y también diferentes medios de almacenamiento. Aquí vale la pena resaltar que en los últimos años la logística ha crecido más que las estrategias y, por supuesto, que las tácticas. Hay empresas de logística que son de primer mundo y quizá sean de los más solicitados en el mundo. Hablemos de Amazon, que ellos emplean una logística muy simple, pero con todos los elementos y recursos necesarios para ser eficiente. Desde que símbolo o ejemplo de logística lo podría ser Amazon. Quizá
algunas personas no hayan escuchado de este. Bueno, ya llegamos a la conclusión. Entonces, en esta sesión analizamos aquellos conceptos que son de uso común, pero que le damos diferentes interpretaciones para la planeación del proyecto. Pero ahora sí ya apuntamos un poco más de cerca hacia el objetivo final, que es la correcta y eficiente planeación de un proyecto y que seguramente nos dará un resultado exitoso. También vimos formas muy sencillas y ya existentes en los medios, eh, en el Internet y otros medios de comunicación, y que nos permiten, como una herramienta de organización, de orientación, realizar las tareas de planeación y de programación en forma mucho más sencilla. Bueno, por ahora es todo y los invito a que veamos en las próximas sesiones cuál va siendo la evolución de todos estos conceptos, en dónde se aplican y cuáles son los resultados de aplicarlos correctamente. Por el día de hoy les agradezco mucho su presencia y nos vemos la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.